Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024, día primero de noviembre, día 1, Día de Muertos. Pensaba dedicar este espacio a hacer algunas remembranzas y quizás sacar a pasear algunos demonios o fantasmas, telarañas mentales con respecto a la muerte, pero como este fin de semana Dylan y yo tuvimos una charla muy larga con respecto a los mitos, la cultura, las tradiciones, las formas de ver que tiene cada cultura a lo largo del tiempo la muerte, creo que ya tuvimos bastante con ello, sobre todo en la parte final que hablamos de este nuevo culto, relativamente nuevo culto a la Santa Muerte, que parece que tiene mucho éxito entre los jóvenes. Me explico solamente ese fenómeno por el vacío de insatisfacción que deja la iglesia tradicional, la católica, por una parte, por la otra, la ausencia de un Estado que en términos neoliberales, pues después del papá gobierno, como si dejara huérfanos a sus hijos y arréglenselas como puedan. En fin, no voy a ahondar ya en eso porque creo que 1 hora y media más o menos que duró nuestra charla el fin de semana al respecto me parece que basta y sobra. ¿Acaso lo único que refrendaría es un profundo amor por la vida, un profundo amor por todas las cosas y todas las personas que han atravesado por mi existencia y por todas las que aún vienen y vienen con la esperanza de hacer algo mejor? En fin, bueno, va a ser muy breve lo del día de hoy. Pobre Nuevo León, en crisis, terrible crisis, porque ahora resulta que pensábamos que teníamos 2 gobernadores a este momento, pero en realidad son 3 y más los que se acumulen esta semana. Me explico. Bueno, Samuel García pidió licencia, el Congreso, que es opositor, se adelanta, nombra a alguien que no es del todo afín con Samuel García, aunque en el pasado, cuando reformó o construyó su nueva constitución, pues fue uno de sus aliados y ahora ya no lo es. Además es panista y es adversario suyo. Y el error que comete o la estrategia política que sigue el Congreso es tomarle protesta como gobernador. Samuel se enfada y nombra a su vez a un gobernador que lo va a sustituir, que es el secretario de gobierno, que ocurre que también encuentra en su camino acusaciones de juicio político porque se negó a promulgar algunos decretos y eso es causal de su destitución mediante ese juicio político que, muerto de la risa, el Congreso va a hacer caminar porque es mayoría la oposición y porque además hay la voluntad toda de hacerle el mayor daño posible a Samuel García. Si está jugando bien o no sus cartas, yo creo que toda esta estrategia está medida y no precisamente por Samuel, porque no es una lumbrera que digamos, es fosfo pero no alumbra mucho que digamos, o no por lo menos a sí mismo o sus ideas. Me parece que está medido porque esta es una batalla por el poder también en Nuevo León, pero también es una batalla por el poder a nivel de la República. Me queda claro que Xóchitl Gálvez no tiene posibilidades de alcanzar a Claudia Sheinbaum, pero por lo menos pelearía un segundo lugar que equivaldría a tener, o esperan tener, más curules en el Congreso de la Unión, cosa que no ocurriría si Samuel salta a la palestra y se postula candidato a la presidencia de la República, y entonces es muy posible que la alianza PRI-PAN-PRD se vayan hasta el tercer lugar, y entonces adiós plan original de quedarse con más curules. De ese tamaño es. Que tampoco parece muy viable que puedan obtener todas las curules que quieren en la oposición. Cuestión de ver, cuestión de ver. Pero no quieren averiguar, así es que le están haciendo la vida imposible. Así que 3 gobernadores de un jalón tal vez salgan más baratos,
Por lo menos que Samuel, que tanto viaja y que tanto gasta en imagen, probablemente sí. Sería cuestión de ver, insisto. Y mientras tanto el Estado se cae a pedazos en la inseguridad, la falta de agua, el transporte que dura una eternidad para trasladar a quienes sí trabajan a sus lugares de destino, en fin, terrible. Y en medio de la corte yo me imagino que se está rascando la panza porque todo esto va a terminar ahí. Esperemos que la corte no adopte una postura como la que hizo en en Tamaulipas, con el gober que anda prófugo en Estados Unidos, que no puede entrar al país porque tiene miedo de que lo pesquen. En fin, vinculado al narco, propiedades, hasta fosas clandestinas en sus propiedades, y la corte simplemente lo dejó pasar, lo dejó ahí, no falló de fondo a las controversias para destituirlo del cargo, con todo y que había sido desaforado en el Congreso de la Unión. Dijeron que tenía el fuero local y con ese bastaba. Controversia tras controversia, polémica tras polémica, y a estas alturas con una corte de ese estilo de tomar decisiones, pues pareciera que hasta la Constitución es controvertible, y lo vamos a ver incluso ahora que, por cierto, los trabajadores del Poder Judicial Federal ya regresaron a sus actividades. De eso me ocupo en la tarde. Es muy interesante el panorama. En fin, Nuevo León en crisis, Samuel y el Congreso divirtiéndose, cada uno planteando sus estrategias. Esto va a terminar en una guerra de controversias constitucionales entre el gobernador en funciones, el que ya tomó protesta, el que quiere dejar Samuel, entre el Congreso y el Ejecutivo. Los problemas de fondo pueden esperar. Los problemas que realmente le afectan a la sociedad no tienen importancia para ellos, y menos lo van a tener para la Corte. Y si llegase a fallar rápido la Corte, en un caso así, basados en el caos que provocó en Tamaulipas al dejar a un gobernador sobre el que pesan numerosas acusaciones incluso de narcotráfico, si resuelve rápido en el caso Nuevo León, les apuesto que va a ser en contra de Samuel, muy aliado a PRI, PAN y PRD. Tiempo al tiempo. Mientras tanto, insisto, Nuevo León en crisis. No sé si sean muy devotos allá, pero pónganse a rezar, porque la situación para ustedes no va a cambiar en el corto plazo. Y Nuevo León se suma a la serie de estados que he citado, como el caso Morelos, como el caso Guanajuato, que están hechos un lío, algunos por la controversia entre la disputa entre poderes, y otros porque solo hay un poder y una sociedad que ya no aguanta ese poder, que mantiene un fiscal más de 15 años y que parece que el que mandata es el fiscal y no el gobernador. En fin, Nuevo León se suma a esta lista de estados fallidos, diríamos, en donde hay una batalla campal y donde, como todo mundo en el Congreso está inmerso, particularmente en el Senado, en candidaturas, reelecciones o nuevas postulaciones, como que no se les prende mucho el foco o lo fosfo para declarar desaparición de poderes simple y llanamente en aquellos sitios donde simplemente la guerra y la batalla campal están perjudicando a la sociedad. Bueno, todo sea por la lucha por apropiarse del poder. Nuevo León en crisis, sálvese quien pueda. Hasta aquí por ahora. Líneas de contacto, escríbanos. Sugerencias, críticas son bien recibidas. Cuídense mucho. Hasta pronto.